Hola, sean bienvenidos a la clase de Organización, Planificación Escolar. Hoy les vamos a hablar sobre la unidad número 1. La unidad número 1 está compuesta por el siguiente título: el centro educativo como comunidad educativa. Esta unidad tuvo una adaptación curricular del mismo, con el propósito de que los estudiantes entendieran los conceptos y definiciones claras según varios autores que claman sobre la planificación. El primer punto: se realizó una gestión entre todos los estudiantes para llegar a un consenso para hacer estas modificaciones, con el propósito de mejorar la enseñanza. La primera adaptación se vio clara a partir del 1.1, con cada uno de los conceptos y autores proclamados. ¿Para qué sirve planificar? ¿Cómo sirve? ¿Y qué interviene? En el 1.2, como pueden observar, la organización escolar y cultural de la empírica de la escuela se cambió por planificación y gestión, divergencias y convergencias conceptuales. En este se cambió solo el nombre, pero se mantenieron las unidades, pero a un nivel conceptual, partiendo para una base sólida de cada una de las definiciones propias de planificación y gestión en el 1.1. A partir del 1.3, como genealogía de la escuela y cambios experimentales en su organización, se lo cambió a planificación educativa y sinopsis histórica, recordando que la historia forma parte de la educación, sintetizándolo en varios y diferentes tipos de artículos, reconociendo la importancia y el eje del Ministerio de Educación. A partir del 1.4, el currículum se mantuvo como en su versión original, tratando cada uno de los temas de organización y cultura y material de la escuela. Organización escolar. Según la Real Academia Española, el término organización proviene del griego y significa órgano, que se puede traducir como acción, obra, trabajo o disposición. Sainz, en 1985, en el capítulo 1 de los libros de organización escolar, nos dice que es toda organización espontánea o intencional. Funciona en virtud de una dinámica que está presente en cualquier tipo de instituciones. La escuela, como institución, no escapa de las reglas formales de la organización, y en ella pueden rastrearse las normas, los principios y aún las leyes con diversas teorías organizativas que han pretendido explicar el funcionamiento institucional. Principios básicos de la organización escolar. Tenemos varios elementos como la planificación u organización, que esta es un aspecto más organizativo donde se establece propio el funcionamiento de dicha institución. También tenemos las normas, que es muy esencial para que guíen el proceso de trabajo y educación en la comunidad educativa. También es muy importante que los docentes, familias y el estudiantado tengan una buena relación, comunicación y coordinación. Asimismo, establecer espacios donde todos puedan expresar sus ideas y aportar beneficios al funcionamiento del centro educativo. También estructurar las funciones de cada miembro del colegio y sus labores. Distribuir distintas tareas de coordinación que se deben llevar a cabo dentro de los profesionales entre la docencia y el trabajo con los alumnos. Y por último, un calendario donde establezca cómo, cuándo y en qué momento se deben reunir, trabajar o realizar algunos trabajos que se les recomiende. El objeto de la organización escolar, según el autor García Ott en el año 1993, dice que son los elementos que constituyen a la escuela y que tienen relación entre sí. Este tiene que ver con la rama científica pedagógica y su objeto es buscar y estructurar sistemáticamente los conocimientos relacionados, teniendo una coherencia, una organización compleja y dinámica, teniendo una finalidad de explicar la realidad de la escuela con el contexto social, también de promover dinamismo racionales de predicción en orden, los principios básicos orientándonos a la mejora continua de la realidad educativa y así mejorar el proceso educativo en ellas.
Nos realizamos una pregunta: ¿qué se debe considerar para garantizar una organización escolar afectiva? Siempre tener un propósito dentro del centro educativo, ya que el estudiante es el que aprende y sirve para toda la vida lo aprendido. Recordar que el PI y el PA son los que orientan al trabajo en todos los miembros en la educación. No olvidarnos de los valores y las normas que guían y orientan a los miembros de la comunidad educativa. Los elementos de la organización escolar. En los elementos formales y funcionales son los factores que proporcionan el marco adecuado para el trabajo, que es el sistema escolar, el gobierno, el clima, el horario y la evaluación a relacionarse. Los elementos auxiliares son los que se complementan con los elementos formales, que son las actividades extraescolares, los servicios de apoyo y relaciones en los centros y la comunidad. Como futuros docentes, nosotros debemos siempre de preparar, de ordenar, para así llevar una organización escolar en función con el director y así tener un liderazgo pedagógico en el proyecto educativo institucional con el plan escolar anual. La organización como acción. Como acción se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas. Entonces, en esta parte es cuando ya se ejecuta el trabajo planificado. Se organiza, quienes intervienen en la organización son las personas, padres de familia, docentes, estudiantes, líderes de la institución, y pues se lleva a cabo todo lo que ha sido planificado, ¿no? La escuela en sentido genérico y a todos sus niveles comparte muchas de las características de las organizaciones sociales en su intención de conseguir unos objetivos con la mayor eficacia. Sin embargo, no puede ser enfocada desde los supuestos de análisis de las organizaciones industriales, empresariales o administrativas. El conocimiento que el lector tiene de la escuela en el sentido amplio de la institución educativa. Entonces, lo que podemos entender aquí acerca de la escuela como organización es que va a haber algunos puntos similares con la de empresas industriales o administrativas, pero hay cosas que la diferencian. Por ejemplo, la empresa tiene como objetivo vender. A diferencia de la escuela, tiene como objetivo de que su aprendizaje pueda ser más eficaz y de Dentro de la unidad número 1 también encontramos planificación y gestión, pero ¿sabemos qué realmente es planificar? Planificar significa que todos los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y acciones. Estos sustentan sus actos no solo en corazonadas, sino que más bien en un método, plan o lógica. Asimismo, los planes establecen objetivos de la organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos. Sus definiciones. Entre tantos conceptos que existen de varios autores, podemos rescatar que la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar su deseado teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Esto nos dice Jiménez en el año 1982. También nos acota Terry que es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Podemos determinar que se hallan algunos elementos comunes que son muy importantes al momento de llevar a cabo una planificación, como es el establecimiento de los objetivos y la elección de los medios más convenientes que sirven para alcanzar estos objetivos, ¿no? Pero, ¿para qué sirve? Todos tenemos en mente que la planificación es una parte muy importante dentro del desarrollo de un proyecto, pero ¿sabemos realmente para qué sirve? Esto sirve para precisar cuál es la finalidad del texto y también para establecer qué pasos se deben llevar a cabo para conseguirlo. Dentro del mismo encontramos cuáles son sus beneficios.
La planificación es algo esencial en el trabajo de un gestor, ya que este le permitirá conseguir sus objetivos. Entre ellos, reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos, genera compromiso y motivación. Sirve a toda la empresa, es factible, es flexible y es permanente. La gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Esto puede ser empresarial o personal, lo que incluye la preocupación por la disposición de los recursos, estructuras necesarias para que tenga un lugar, la coordinación de sus actividades y sus semejanzas. Encontramos también lo que es la diferencia entre planificación y gestión. Estas dos definiciones tienen un punto en común, por cuanto tienen actividades de planeación, organización, dirección y control. Sin embargo, se diferencian en sus orientaciones específicas. Por su parte, Delgado y Ena mencionan que la planificación es un proceso muy particular, donde intervienen actividades como organización, ejecución y control. Estas desempeñan para determinar y alcanzar los objetivos señalados. Se puede determinar, se centra en la parte dinámica opcional, mientras que la gestión tiene que ver con las direcciones, las reglas y normas que ya se van a ejecutar, a estructurar según lo que ya se ha organizado dentro de la planificación. Un ejemplo entre la planificación y la gestión, basado en un proyecto escolar. En este caso vamos a hablar acerca de las cabinas de desinfección, que en este tiempo son muy necesarias el regreso a clases, ya que estamos en tiempos de COVID-19. Para llevar a cabo o ejecutar algún proyecto, lo primero que se debe hacer es planificar mediante un diagnóstico, ¿no? Y también un análisis de caso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con aquel proyecto? Y plasmar mis objetivos, tenemos que hacernos algunas preguntas, como cuáles. ¿Para qué, a quiénes y para qué es el proyecto o a quién beneficiará aquel proyecto, ¿verdad? Entonces, y para lograr, yo tengo que hacer un diagnóstico primero, ¿verdad? Conocer qué es lo que me va a llevar y cómo yo voy a lograr aquel proyecto. Para lograr aquello, tiene que existir una gestión. ¿Qué es la gestión, no? La gestión promueve la integración de distintos elementos. ¿Cómo? La gestión directiva, que compete hasta el rector y al vicerrector, que ellos son los encargados de diagnosticar mediante la observación cómo se va a lograr aquello, ¿verdad? Ahí entra la gestión administrativa, que está a cargo de la secretaria, donde ella es la que lleva todo el conocimiento, todo, como se dice, el trámite, el proceso de aquel proyecto. También entra la gestión de la comunidad y también la gestión pedagógica, claro está. La gestión de la comunidad compete a la directiva de la escuela o del grado, al comité de padres y también a los alumnos. ¿Por qué? Porque todo esto se lleva a cabo con un trabajo mancomunado. ¿Qué quiere decir esto? Un trabajo en conjunto, un trabajo que me permita a mí como directora o como encargada de aquel proyecto, ejecutar aquel proyecto de una manera excelente y que esto beneficie a los alumnos y que esto sea de agrado para aquellos. Y bueno, como les decía, que esto se basa en un ejemplo en la planificación y la gestión, ¿verdad? Y todo esto va de la mano con un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto. Un plan estratégico es un proyecto que lleva a cabo una institución, la cual debe tener en cuenta los aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales, como son las dimensiones de sustentabilidad. Además, es un proceso continuo de reflexión sobre una institución y su entorno. En el ámbito educativo, se entiende como el conjunto de procesos anticipados, sistemáticos y generalizados para concretar los planes nacionales y estatales de desarrollo educativo, mediante la determinación de las acciones tendientes al desarrollo y equilibrio y a la vez son coherentes que tiene la educación. Las características tenemos 7: la prospectiva, integral, participativa, iterativa, la indicativa, opcional y la operativa. En los niveles tenemos 3:
el macrosistémico, el mesosistémico o intermedio y el microsistémico. Estos niveles se distinguen entre sí por dos aspectos, su ámbito y su alcance. Su ámbito hace referencia a la extensión espacial o cobertura que tendrán las acciones de planeación, mientras que el alcance se refiere a la extensión corporal. Macrosistémico. Aquí tenemos cambios que se refieren tanto a grandes decisiones en la política educativa como a transformaciones del sistema en los ámbitos central y estatal. Este de aquí tiene un plazo, una duración de 6 años en adelante. El nivel meso o intermedio incluye el fortalecimiento de capacidades estatales, regionales o de atención en las escuelas e instituciones, que implica la profundización continua de los cuadros técnicos y tiene una duración de 2 a 3 años. Y el microsistémico se va en el propio nivel que viene a ser la escuela, incluyendo el aula. En lo que corresponde al marco referencial, nos mencionan que en un profundo sentido de participación social, fomentará una cultura de evaluación y tiene la responsabilidad de realizar la evaluación interna y la externa de los actores del Sistema Nacional de Educación con una intención de promover una educación de excelencia y de gran calidad para los estudiantes. Dentro de esto tenemos que es el Plan de Desarrollo 2017-2021, los cuales se rigen por 3 ejes. El primero, que es derechos para todos durante toda la vida. El segundo eje, que es la economía al servicio de la sociedad. Y el tercer eje, que es más sociedad y un mejor Estado. Bien, dentro de estos ejes podemos analizar que esto es un constructo en el cual se deduce que uno de los principales fines del Plan Nacional de Desarrollo está orientado al fomento del desarrollo de los derechos, de modo que los ciudadanos ecuatorianos encuentren en cada proyecto el cumplimiento de los mismos, involucrando en este proceso no únicamente a las entidades públicas, sino también se focaliza profundamente al alcance de las entidades del sector privado, de modo que los principios de la igualdad y equidad se logren materializarse en cada uno de ellos. También se puede decir que en cada uno de estos ejes, en el entorno del concepto que se desarrolle y se concibe varias percepciones desde el llamado progreso, crecimiento económico, sostenibilidad, calidad de vida, desarrollo humano, sustentabilidad, en donde se constituyen como objetos de modelo de desarrollo y de modo que se logre determinar una concepción institucional más integral, de hecho, del desarrollo en el ámbito social, económico, cultural y político. Entonces podemos concluir que estas podrían ser una mejora para la sociedad. Plan situacional provisto por el INIVAL. Como vemos, hay varias organizaciones que se relacionan con este proceso. Y el principal es elaboración integral interna y externa del Sistema Nacional y Educación, ya que tanto necesita la aprobación de modificaciones y certificaciones como los planes de colaboración y convenios de cooperación. A nivel nacional e internacional, el Ministerio de Educación está presente. Ahora, según el Derecho 34 del 14 de junio del 2017 vigente en el INEVAL, se necesitan fomentar en varios sectores las siguientes atribuciones: formular y aprobar políticas intersectorial, la agenda y coordinación intercentrantes, la planificación de inversión pública intersectorial en artículo de política y planificación del curso, junto con coordinar el cumplimiento de la agenda y coordinación intersectorial. Sugerir sobre temáticas que necesitan ser evaluadas al presidente de la República, junto con las normas del funcionamiento interno del Consejo, y adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de sus fines. No sin antes olvidar que todos estos están sujetos a un consenso. Este consenso, ya sea a través de las titulaciones de profesores, alumnos y congresos, o aprobados egresados de la materia de las diferentes asignaturas básicas de educación en el sistema del currículum, junto con sus modificaciones pertinentes con el Ministerio de Educación. No sin antes olvidar también que junto con todas las planificaciones y todos aquellos artículos se relacionan también con el FODA, el cual va a ser tratado más adelante. Junto, sin olvidar que se necesitan evaluar el cumplimiento de las decisiones del Consejo Sectorial y varios uno de sus fundamentos en el transcurso
de los artículos y las acciones gubernamentales de sus miembros. Para la realización del FODA, una de las bases que se utilizaron para crearla fueron tener en cuenta la misión y la visión y políticas de la institución, para tener en cuenta cuál es la meta que tiene y hacia dónde va a llegar. Con estas bases se puede crear un FODA que ayude verdaderamente a que la institución crezca. En el FODA se van a reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dentro de las fortalezas tenemos la capacitación docente constante, apertura de nuevos programas educativos y de esta manera programas educativos que estén certificados. Dentro de las oportunidades, el personal docente nuevo cuenta con conocimientos de TICs. En sí, todo el personal docente y administrativo debe estar totalmente capacitado y apto para incluir las TICs en todas las clases. Apoyo al docente para realizar posgrados. De la misma manera tenemos debilidades. El 70% de las plantillas docentes está desinteresada en las TICs. En este caso vamos a potencializar para que esto se incremente más. No se cuenta con recursos tecnológicos suficientes y no se cuenta con personal docente suficiente. Estas son nuestras debilidades. Y dentro de nuestras amenazas tenemos la disminución de nuevos ingresos, ya que es una institución no conocida. Y la participación nula en la capacitación de las TICs. Debemos de tener en claro que todos los docentes deben estar totalmente capacitados para impartir toda clase de toda materia. Espacio, tiempo, orden y disciplina. En un centro educativo existen diferentes tipos de espacios, las cuales cumplen con diferentes funciones u objetivos dentro de la misma. El espacio escolar simplemente constituye lo que son las estructuras físicas en la cual está sostenida la institución. Y es ahí en donde los estudiantes desarrollan sus actividades de formación. Existen o tenemos dos tipos de espacios, la cual es el espacio educativo, que es el conjunto de aspectos que conforman un ambiente de aprendizaje en donde se desarrollan diferentes situaciones pedagógicas. Y tenemos lo que es el espacio del docente, que son las herramientas que facilitan el proceso en el que el estudiante se va a desarrollar, la cual es guiado por el facilitador o el docente. En lo que corresponde al tiempo, son prácticas pedagógicas que se caracterizan por la flexibilidad en la que se deben considerar distintos ritmos del estudiante, lo que son las culturas escolares y lo que son los conocimientos. En diferentes países, el tiempo asignado a la jornada escolar genera mejores aprendizajes, siempre y cuando el tiempo sea acompañado por los docentes. Es por eso que el tiempo es una variable que afecta positivamente a lo que es el rendimiento o el aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que muchos países han optado por extender las jornadas diarias de los estudiantes en las instituciones educativas, con el único pensar de que entre más tiempo el alumno pase en los centros educativos, mejor va a ser el rendimiento en lo que son los estudios y mejores calificaciones se va a obtener. El orden y la disciplina en los centros educativos. Bueno, el orden y la disciplina es una herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque está expresada por un sistema normativo en la cual el alumno se va a regir a normas y reglas hacia el docente y a sus compañeros. Agentes y programas curriculares. Para llevar a cabo este proceso educativo, se infiere la participación e interacción de una serie de agentes, por lo cual se destacan en el desarrollo de un currículo. En este caso son los supervisores, los directores, docentes, alumnos, ambientes de aprendizaje, la institución escolar, la comunidad y la infraestructura física. Cabe entender que para llevar este proceso se necesita una programación curricular. ¿Qué es la programación curricular? Es un proceso de previsión, selección y organización de capacidades, conocimientos y actitudes acompañadas de indicadores de logro, estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un trabajo sistemático en el aula.
para generar experiencias de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué permite la programación curricular? Diversificar y contextualizar el currículo de manera adecuada, seleccionar y clasificar las capacidades de cada uno de los estudiantes, contribuir eficientemente a la solución de problemas que han sido identificados en la institución. Adaptarse también a los temas de circunstancias locales que se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de la programación curricular? Hacer que los alumnos sean competentes para que solucionen y prevengan de manera efectiva los problemas. En el proceso de programación curricular, los docentes deben definir 4 tipos de saberes fundamentales. En este caso son saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber hacer, que conlleva a cabo a la ciencia y a la conciencia. Listo, los contextos sociofamiliares. Para definir esta frase vamos a interpretar a un autor, Maccoby, que nos dice que al definir el término socialización, se centra también en la infancia, donde se refiere al proceso a través del cual el niño adquiere los hábitos, los valores, las metas, los conocimientos que se han de capacitar para poder que logren desempeñarse satisfactoriamente cuando se convierte en un miembro o una persona adulta para la sociedad. Ese es el trabajo que tenemos no solamente los docentes, sino los padres de familia al momento de que estamos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Los padres son los que nos enseñan los valores, qué debemos hacer, qué está bien o qué está mal. No podemos ocultar la importancia que tiene la familia para la formación del niño y la niña, especialmente para su desarrollo o para que se integre a la sociedad, ya que representa el primer escenario esencial a la socialización. La calidad de relación entre los padres y los hijos influye de una manera significativa en el desarrollo de la dimensión social. Los estudios de la psicología reconocen a la familia como un factor determinante en el proceso de la socialización de la primera infancia. Las características psicosociales e institucionales de la familia y las relaciones interpersonales que se establecen en los integrantes de la familia involucran aspectos de desarrollo, de comunicación, de interacción y crecimiento personal, y a su vez tiene una influencia directa en el desarrollo social de los estudiantes para beneficio propio. Tenemos en cuenta que los docentes nos consideran unos pilares fundamentales para el proceso del niño, pero los padres también tienen que ver mucho en eso. Los docentes no es que estamos realizando todo el trabajo para que el niño sea una persona bien. Los padres tienen que ayudarnos a estar con ellos, atención, atención en aquí las 24 horas, que el niño haga esto, que esté bien, no, eso está mal. Hay que corregir mucho y el trabajo es de los docentes, tanto como para los padres de familia.